tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico sobre tecnologías para la didáctica. Ya hace rato terminé de verificar y de corregir la primera actividad. Es decir, que ya todos los que entregaron esa primera actividad pues tienen su calificación. Los felicito porque en términos generales la mayoría logró entender el proceso y estrategias muy buenas algunos colocaron allí utilizando estas herramientas tecnológicas. Hay otros participantes que les faltó un poco profundizar en eso mismo de utilizar herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza. Es decir, en las estrategias, pues, colocar herramientas tecnológicas para ese proceso de enseñanza. Lo colocaron a lo mejor en 2 unidades, pero en las 2 últimas no lo colocaron como tal, sino se fueron más a la parte presencial 100%. Entonces, pues allí fue donde disminuyó un poco la calificación y esos detallitos, pero en términos generales realmente está muy bien. Los felicito porque también de todo el grupo prácticamente el 90% logró entregar esa actividad. Entonces eso también a mí como facilitador pues me llena porque creo que se cumple de cierta manera el objetivo de la asignatura en su primer momento, ¿ok? Y que a su vez pues era una actividad bastante sencilla, pero que espero que les haya dejado algún aprendizaje significativo en un inicio, ¿ok? Que era la parte de cómo planificar utilizando tecnologías para la didáctica. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿bien? Para ingresar al aula virtual. No sé si hasta el momento tienen algún comentario, alguna duda con el desarrollo de la materia. También felicitarles a aquellos estudiantes que lograron participar en el Padlet. También lo revisé allí. Excelente, ¿ok? Se cumplió también el objetivo del manejo de esta herramienta. Y entonces, bueno, vamos a iniciar en este segundo encuentro conversando un poco también sobre nuevamente esas herramientas tecnológicas que están en vanguardia y que están a disponibilidad de todos nosotros para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que los aspectos de tecnología llegaron a lo mejor, siempre habían estado allí, pero empezaron a posicionarse a lo mejor de una forma no esperada, de una forma emergente, de una forma a veces de caos, porque se genera a través de la pandemia, nos obligan a entrar a este mundo tecnológico para enseñar y entonces ya creo que ese proceso llegó para quedarse. ¿Ok? Muchas instituciones educativas han regresado a la presencialidad, pero no dejaron de un lado el apoyo tecnológico, al menos como recurso formativo o como recurso de apoyo para este proceso de enseñanza y aprendizaje. A lo mejor las evaluaciones se siguen haciendo o se exigen que se realicen presencial, pero contamos con un aula virtual o contamos con un Padlet o contamos con un Google Classroom en donde el estudiante al menos puede ingresar allí para buscar libros, guías o así sea simplemente enviar todas esas guías, referencias y libros por un correo electrónico, pero estamos utilizando tecnología para ese mismo proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? Si revisamos nuevamente el plan de evaluación, nos damos cuenta que ya para esta segunda ronda, esta segunda unidad, estaremos relacionando la tecnología informática para este proceso de enseñanza-aprendizaje. La actividad tiene fecha de 1 de octubre y consta en un avance. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya nosotros logramos hacer un formato de planificación, logramos planificar de cierta manera nuestro proceso, ¿verdad? Ahora vamos a montar esos recursos de una u otra forma. Entonces, aquí yo les voy a evaluar el avance. Es decir, si quieren utilizar unas diapositivas, me van a cargar las diapositivas que van a utilizar para su microclase o para la exposición que me van a entregar en la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente vamos a evaluar es el avance. Lo que ustedes me quieran presentar, que yo vea que han avanzado en la preparación de la microclase. ¿Ok? Repito, puede ser las diapositivas, puede ser la herramienta tecnológica que quieran utilizar, puede ser la plataforma que estén utilizando, qué sé yo,
cualquier recurso didáctico que ustedes vayan a manejar en la microclase. Entonces, eso es lo que yo quiero ver, ¿sí? Es decir, como para no evidenciar que esa microclase se preparó de un día para otro, sino que realmente llevó un proceso de planificación riguroso y de preparación también, ¿ok? Para poder dar la explicación ante los estudiantes. Entonces, en eso es que consiste, repito, la actividad número 2, que ya también está cargada en el aula virtual. Si nosotros vemos, tenemos nuevamente los recursos literarios, el Padlet, ¿ok? Que fue el encuentro anterior. Hoy vamos a utilizar una pizarra online. Yo les voy a mostrar cómo pueden utilizar una pizarra online para estos mismos encuentros, de forma muy sencilla también. Están las diapositivas que vamos a utilizar hoy. Si se dan cuenta, ya está la actividad número 2, ¿ok? Que apertura hoy propiamente, ¿verdad? Y pues se cierra el sábado 1 de octubre a las 11, a la medianoche, vamos a decir, ¿ok? ¿En qué consiste? Fíjense que les coloqué allí, de todas formas, consiste en este espacio deberán adjuntar el avance de tu clase virtual. Para ello podrás hacerlo, por ejemplo, con una presentación de PowerPoint si lo consideran, ¿ok? Es decir, simplemente así sea las láminas que van a presentar en su microclase, eso ya para mí es un avance, ¿ok? Si quieren adjuntar los otros recursos que vayan a utilizar, excelente. Ya eso también para mí es un avance, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta de esa actividad? No, Ana María, Genit, Ingrid, y hay otro participante que no tiene el nombre. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ah, bueno, Genit, está bien. Que yo pregunto mucho también porque me gusta así como que sea un poco interactiva la clase, para yo no sentirme como que estoy solo hablando, ¿sí? Es por eso. Pero, y bueno, a veces uno considera que se pregunta y se pregunta mucho al estudiante para eso mismo, porque a veces son dudas muy pequeñitas, pero esas dudas a lo mejor terminan siendo aclarando un problema muy grande, ¿no? A pesar que es una pregunta pequeña, aclara un problema grande. Entonces, eso es también, nutre todos estos encuentros. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver las diapositivas que tienen el mismo formato de la clase anterior, ¿verdad? Para tener esa estandarización. Entonces, bueno, tecnologías para la didáctica, ¿verdad? Una materia que ustedes están desarrollando para la maestría Scientiarum en Educación, mención didáctica. Quien les habla, pues mi persona, Luis Lobo, ¿verdad? Facilitador de este curso. Hoy vamos a hablar nuevamente, primero, estrategias en la educación. ¿Ok? Es decir, la relación que tiene la didáctica, la tecnología, como estrategia en el proceso educativo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes ya iniciaron en la primera actividad? Porque ya me mostraron un formato tecnológico de educación, de planificación, aplicando estrategias tecnológicas. Entonces, vamos a profundizar hoy a ver qué pueden comentar los autores en función de este tema. Vamos a ver también los medios y recursos y materiales didácticos asociados a los aspectos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, pues vamos a anidar igualmente la práctica docente competitiva bajo este manejo. Eso no lo vamos nunca a dejar en esta materia porque esa es la finalidad, que ustedes en la práctica docente apliquen herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de estrategias en la educación, pues nos dice, una estrategia didáctica, ¿qué es? Porque eso es importante empezar a definir. Para nosotros entender las estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues una de las tipologías es una estrategia didáctica. Entonces, se define como el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar un buen término en la acción didáctica. Es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. Esto significa entonces que nosotros por eso tenemos que preocuparnos en buscar las técnicas de enseñanza
tecnológicas, en este caso, ¿verdad? Lo que nos compete en esta materia, que son esas técnicas de enseñanza tecnológica que le permitan al estudiante aprender. ¿Ok? Esa es la finalidad. Que efectivamente existen una diversidad de recursos y hoy vamos a ver que les voy a mostrar un top de 200 aplicaciones tecnológicas que existen para este proceso y que tenemos que ser capaces de seleccionar cuál de todas esas pues se adapta mejor a nuestra necesidad y a la necesidad del estudiante. ¿Ok? Porque tiene que haber un híbrido en eso. Yo no puedo seleccionar la aplicación o la técnica solo en función del docente, no, porque a mí me parece más fácil es comodidad para mí, sino que tiene que existir el equilibrio y el híbrido entre lo que es mejor para mí en accesibilidad, en comodidad, en disponibilidad, en uso, pero eso mismo, esas categorizaciones, esas 4 variables también tienen que cumplirse para el estudiante, porque el estudiante también también se le tiene que ser sencilla su acceso, su uso, su disponibilidad, su manejo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Y pues en conclusión diríamos que es un conjunto de instrumentos, de recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. Pues en este caso sería en el campo de la educación. Entonces vemos que sí es posible nosotros desde el rol del docente generar estrategias tecnológicas mediante la didáctica para el proceso de aprendizaje. Es totalmente posible, es factible y las tenemos a la mano. ¿Ok? Lo importante que es familiarizarnos con ellas, planificarlas, prepararlas y enseñarlas, que ese es el fin último de una estrategia cualquiera en el área educativa. ¿Ok? Bien. Entonces les pregunto a ustedes, como profesores también, porque ustedes también son expertos en el área de educación, les pregunto, ¿creen ustedes posible en esta nueva época aplicar estrategias didácticas apoyado de la tecnología? ¿Qué me dicen? Obvio que sí, profe. Eh, a veces no todo lo que pasa en el mundo es malo, ¿verdad? Ujú. Nosotros, ¿desde cuándo no se han implementado estas estrategias que a través de la tecnología? ¿Y cuándo pudimos nosotros en verdad dar uso a esa tecnología? Desafortunadamente, en el caso que se dio en la pandemia, afortunadamente logramos nosotros mediar a través del computador, del teléfono, de WhatsApp, de Facebook, interactuar con los estudiantes, Ujú. porque imagínense, fueron 2 años ahí estancados, donde hoy, gracias a Dios, en ese momento, aunque no sabíamos, no sabíamos que los niños iban a responder de muy bien, porque yo pienso que ellos respondieron muy bien. Tuvieron casos especiales como los que viven en las veredas, que no llegaba señal, que no sé qué, que una cosa, y sin embargo nosotros acá se repartió, por lo menos al grupo mío, lo digo porque yo lo hice, le llevaba los módulos a las casas. Mm. Entonces, esa es una época, o sea, que esto fue duro porque aquí se perdieron muchos seres humanos, muchos Sí. amigos, muchas familias, pero también en el campo tecnológico fue algo excelente, porque tuvimos la oportunidad de crecer y hemos crecido profesionalmente gracias a esas tecnologías. ¿De qué nos sirven hoy a nosotros? Mire que nosotros estamos estudiando por medio de la Ujú. tecnología, porque uno a Correcto. veces dice, uno no estudiaba, ¿por qué? Porque uno se pone a pensar, me cuesta tanto el pasaje, esto, lo otro. Ujú. Entonces, esto ha sido un beneficio que nosotros hasta ahora lo estamos explorando, también es verdad. Gracias, yo creo que esa es mi participación. No, gracias, Enid, te felicito. ¿Ok? Bastante acertada esa participación, bastante humanista también y pues totalmente tienes la razón. También estoy de acuerdo con todo lo que nos comenta y pues a veces eso son filosofías de vida, ¿no? Como usted inició su participación diciendo a veces de lo malo se genera lo bueno
Y en todo hay que ver eso, ¿no? Los aspectos positivos que nos deja cualquier hecho, cualquier situación. Fíjese que hasta en su propia experiencia, lo que usted dice, usted tenía que llevar el material a veces a la casa de los mismos estudiantes, pero esa ya es la misma vocación, ¿no? Y que a su vez el aspecto tecnológico y la globalización nos sigue arropando y nos seguirá arropando, porque yo creo que esto no se va a detener y que básicamente pues tenemos que es prepararnos cada día más, aprovechar la tecnología, como nos dice Genit, para estudiar, porque a lo mejor en otro momento, en otra época, para estudiar una maestría tendría que ser totalmente presencial, lo que ella comenta, la disponibilidad de tiempo, a lo mejor ahorita ustedes pueden estar en sus casas o en cualquier parte, conectados con hasta el mismo celular, están presentes en la clase, es decir, están en un proceso de aprendizaje, pero a su vez no descuidan alguna otra actividad. Las actividades tienen un plazo mucho más flexible para su entrega, para su realización. Entonces, siempre es positivo, ¿no? Porque a lo mejor vemos en otro contexto y diríamos, pues, ¿qué sería de nosotros hoy si eso no hubiese pasado? ¿Ok? Entonces, bueno, muy bien, Genito. Continuemos. Vemos entonces medios, recursos y materiales didácticos. Cabero, ¿verdad? En 1999, fíjense el año, ¿ok? Para que vean lo mismo. Esto no es algo de ayer, pero sí la velocidad de cambio que ha tenido estos aspectos tecnológicos en materia educativa, sí han sido prácticamente desde el 2020 para acá. Entonces, ha utilizado términos como medios auxiliares, recursos didácticos, medios audiovisuales, ayudas didácticas, materiales, nuevas tecnologías, entre otros. Y a lo mejor nosotros tendremos algunos otros términos para utilizar en estos mismos medios y recursos y materiales didácticos que son 100% indispensables y necesarios para iniciar el proceso de enseñanza. Y que la tecnología yo ahí sí les considero que ya a hoy está a un 100%. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo? A lo mejor habrán excepciones, pero a mí me gusta siempre irme al positivo total. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hoy muchos docentes han obviado esas guías y esos materiales que hacíamos a mano. Hasta las mismas evaluaciones presenciales, algunos se hacían a mano. Hoy en día ya al menos utilizamos Office, es decir, Word, así sea el simple Word para montar nuestras guitas, para montar nuestros ejercicios, o sacamos una copia, ¿ok? A un material y ya eso utiliza medio tecnológico. Entonces, todos estos recursos tienen que ser indispensables para nosotros empezar un proceso de aprendizaje o de enseñanza, ya sea cualquiera de los dos roles. Cuando nosotros estamos planificando una clase, cuando estamos planificando un proceso, decimos muy bien, mire, buscamos el programa, mire, tengo que enseñar este tema, esta unidad, vamos a buscar material sobre esa unidad y de ese material preparamos el recurso. ¿Ven? Si ustedes se dan cuenta propiamente, fíjense en esta misma asignatura, yo les enseño allí, yo lo divido en el área de conocimiento, tenemos los recursos literarios, libros, porque claro, a este nivel de maestría ustedes deben nutrirse de artículos, libros, de experiencias científicas que existen en esta materia. Y después nos vamos al material didáctico, que serían esos mismos recursos didácticos, como dice el autor, cualquier nombre que le demos, pero es el material. Bueno, ahí ya hablaríamos de lo que utilizamos, esa herramienta, las diapositivas, esos son materiales y recursos didácticos. Y después hablamos de la estrategia que nos va a validar el aprendizaje, que son las actividades. ¿Bien? Entonces, de ese mismo modo es que estamos en esta parte de los medios, recursos y materiales didácticos. ¿Ok? Entonces, manifiesta también el autor que para concebir a los medios con un fin didáctico o como elementos curriculares deben funcionar dentro de un contexto educativo en relación directa y estrecha con otros componentes. ¿Ok? Y esto viene a tratar lo que les decía. ¿Qué son otros componentes? Bueno, buscar que no solamente debemos estar en un espacio físico llamado aula de clase para que podamos acceder a estos recursos tecnológicos y didácticos, ya que simplemente donde estemos y si tenemos un teléfono inteligente, podemos entonces acceder a un proceso de aprendizaje, a un curso, un taller, un diplomado, una maestría, un doctorado, ¿ok? Y con base a eso, tomar la información necesaria de cada materia para aprender, ¿ok? Características que podemos encontrar, entonces, nos vamos al autor, Vázquez y Alarcón,
proponen a modo de aproximación, ¿ok? Porque esto fue en su estudio doctoral. 5 rasgos transversales y sintéticos característicos de la tecnología. Entonces vamos a relacionar estas características de aspectos transversales y sintéticos con el proceso didáctico educativo. Primero, tiene que tener, o una de las características, es relación con la ciencia. Alude a la interacción entre ciencia y tecnología a lo largo de la historia. Interacción que hoy en día se revela constante, compleja y en los dos sentidos, tanto desde la ciencia hacia la tecnología como de la tecnología a la ciencia. Entonces, ¿tendrá relación la tecnología en este caso con la ciencia y con la educación? Ya la respuesta la hemos conversado. Totalmente. Y no crean ustedes que no se cumple esto de que sea viceversa, sí se cumple, porque la tecnología tampoco nace de la nada, decir, no, bueno, vamos a crear una aplicación X para la educación, porque sí, no. Eso nace porque efectivamente se ha hecho una retroalimentación entre la educación y la tecnología, así como de la tecnología con la educación. Entonces, es un plano híbrido y transversal entre estos dos componentes, porque la tecnología estudia las necesidades que tiene el sector educativo, los recursos didácticos que puede apoyar para crear esas aplicaciones. Y la educación posteriormente se nutre de todos esos recursos tecnológicos para mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Otra de las características es la viabilidad. Entonces, la tecnología solo adquiere sentido en la medida que es viable. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la tecnología, así como tiene certeza positiva, pues tendrá también sus desventajas, ¿no? Y por eso es importante que el recurso didáctico aplicado a la tecnología que seleccionemos tiene que tener viabilidad. ¿Y qué es viabilidad? No es otra cosa que cumplir con los requisitos de aprendizaje o el requisito o el objetivo que yo quiero transmitir a mis estudiantes. ¿Ok? Porque yo puedo seleccionar a lo mejor algún recurso que primero no se fundamenta con la línea de aprendizaje, es decir, no va dirigido al área. Supongamos que yo busco una herramienta tecnológica que no está acorde para la materia de educación física y deporte. Resulta que el muchacho va a generar una actividad que no va alineada a esa área. Entonces, el proceso de evaluación se cumple porque el muchacho entrega una actividad y nosotros calificamos. Pero el proceso de enseñanza-aprendizaje se cumplirá. Ahí no se va a cumplir porque el muchacho no aprendió nada con esa aplicación o con esa herramienta porque no está alineado al área de la educación física y el deporte. Y así con cualquier área del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, terminemos de revisar, dice que sea viable. ¿Qué significa esto? En que sus propuestas son realizables y se pueden traducir en un resultado concreto o en un hecho práctico. Entonces, eso es básicamente, ¿ok? Viabilidad. Y lo que les explicaba al inicio, esta viabilidad debe ser en función del facilitador y el participante, del profesor y el estudiante. Viabilidad en ambas direcciones, en ambos sentidos. No solamente viabilidad para el docente o no solamente viabilidad para el estudiante, sino en ambos sentidos, ¿ok? Complejidad, por supuesto. La tecnología no se reduce ni a un simple objeto, ni a un hecho práctico, ni a un artefacto aislado. Por el contrario, está conformada de manera integrada por múltiples componentes de diferente tipo y procedencia. Lógicamente, es un tema que tiende a la complejidad. No es sencillo y fíjense que lo que nos ocurrió no fue nada sencillo cambiar de hoy para mañana el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando tecnología. No lo fue. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un proceso complejo. Sin embargo, o no obstante, nosotros como seres humanos tenemos una capacidad tan alta de la adaptabilidad a ciertos procesos emergentes que hicimos de todo esto un beneficio, un provecho y logramos enseñar, logramos culminar y logramos hacer que los estudiantes avanzaran en su proceso educativo a pesar de lo complejo. ¿Ok? Pero hay que estar claros en que sí, es un proceso complejo, un proceso que requiere aprendizaje, un proceso que requiere práctica, es decir, un proceso que requiere, desde mi punto de vista, la formación tecnológica. ¿Y qué es formación tecnológica? Capacitación y adiestramiento. La capacitación, el proceso teórico, las bases, la escritura, el ensayo, el artículo.
Y el adiestramiento, la parte práctica, sentarme yo aquí en el computador, encenderlo, entrar a la aplicación, introducir los datos, el manejo ya propiamente de la tecnología. ¿Ok? Sistematicidad. Aquí hablamos de sistematicidad. Está relacionada con el sistema sociotécnico formado por múltiples y diferentes agentes que constituyen el entramado social que soporta el desarrollo y el uso de la tecnología. Lógicamente, al hablar de sistematicidad, nos vamos a que hay que ver este proceso como un sistema. Hay que verlo como entradas, procesos, salida y retroinformación. Entradas, ahí es donde está el proceso de los recursos que voy a utilizar. Es decir, la planificación de mi clase. ¿Cómo la voy a dar? ¿Qué voy a dar? ¿Cuándo la voy a dar? El proceso, ya cuando estamos hoy aquí, virtualmente, de forma sincrónica, dando ya o ejecutando esa planificación. Salida, cuando se culmina el curso, cuando tenemos el proceso de evaluación, cuando están las calificaciones. Retroinformación, esa retroinformación en conjunto. ¿Qué le ocurrió a los estudiantes que no lograron alcanzar el objetivo? Y también a nosotros como profesores, ¿qué podemos mejorar nuevamente en el proceso de entrada para culminar o tratar de reducir esos errores que se generaron en la salida? ¿Ok? Eso es sistematicidad. Bien. Y por último, la especialización. Hace referencia a la estricta división y especialización del trabajo, aspecto que es producto del carácter sistemático, complejo y heterogéneo de la tecnología. Es decir, que propiamente pues debemos titularnos o especializarnos en esta misma área. Y es lo que ustedes están haciendo. ¿Ok? Es ahí donde está ese plus y ese valor agregado, porque ustedes van a egresar primero en una maestría con un perfil y un pensum bastante interesante, complejo e investigativo, pero no obstante, tienen esta materia que les aseguro que en muy pocas maestrías se desarrolla porque es algo novedoso. Entonces, aprender tecnología para el proceso didáctico y para el proceso de enseñanza-aprendizaje es ya una novedad, es un plus y ustedes van a tener una certificación de ese tipo. ¿Ok? Entonces, hay que hacer eso. Especializarnos tomando en cuenta el sistema, tomando en cuenta lo complejo del tema y lo heterogéneo de la tecnología. ¿Bien? Ok. Vámonos a las habilidades. Así como los autores plantearon las características que tiene la tecnología relacionada, y nosotros la relacionamos a la educación, pues también es cierto que hay que contener ciertas habilidades. Es decir, no cualquier persona puede entrar en este mundo a aplicar herramientas tecnológicas de un día para otro y porque sí. No, debo tener ciertas habilidades y es ahí donde nosotros como profesores tenemos que hacer esa evaluación o esa autoevaluación y decir, bueno, mire, yo realmente soy muy bueno en esto, pero me falta esto. Y es en ese esto en lo que tengo que especializarme, en lo que tengo que estudiar y en lo que tengo que prepararme. ¿Ok? Entonces, necesitamos habilidades técnicas, saber hacer o saber cómo. Esto corresponde al conjunto de capacidades específicas que permiten saber cómo se hace algo. Es decir, lo mismo. Mire, vamos a aplicar el Padlet, lo sencillo que vimos, pero a lo mejor yo no sé cómo, ni siquiera sé qué es. Entonces, esa es la primera habilidad. Bueno, vamos a desarrollar esa habilidad. Vamos a ver cómo se hace, vamos a investigar, vamos a ver tutoriales, vamos a revisar videos, vamos a preguntarle a alguien que sabe. Y de esa manera estaremos adquiriendo la habilidad técnica, porque ya yo voy a saber cómo se hace. ¿Ok? Pese a que tiende a ser tácito o no discursivo, requiere mucho de la observación y la imitación práctica, es decir, lo que se conoce como el aprendizaje ostensivo. ¿Bien? También es cierto. ¿Por qué? Porque a veces simplemente observando aprendemos. Y es así. Hay anécdotas donde dice, el hijo observó a su padre carpintero toda la vida sobre su trabajo. El padre fallece y el hijo se vuelve carpintero. Cuando le preguntan, pero si su papá nunca lo puso
a realizar ningún trabajo de carpintería, pero resulta que el niño siempre lo observaba. Y él se dio cuenta, no, pero es que yo sé que mi papá lo hacía de esta manera. Es decir, sabe cómo se hace. Entonces generó la habilidad técnica simplemente observando. ¿Ok? Prescripciones técnicas, entonces, otra habilidad. Si bien se asumen como conocimientos técnicos del orden del saber hacer, procesos, artefactos, organizaciones, las prescripciones se encuentran codificadas de alguna manera, especialmente en forma lingüística, aspecto que las hace reproducibles y trasladables a procedimientos prácticos y resultados esperados. Ya aquí, pues, vamos a decir que la parte empírica se deja a un lado. Ya aquí hablamos de tecnicismo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya sé cómo se hace, ya sé el saber hacer, pero ahora tengo que especializarme en los procesos o procedimientos realmente necesarios para que nosotros llevemos a cabo esa evaluación. Yo también diría que esta otra habilidad a veces tiende a ser es con la especialización del área en la que estamos desarrollando. Si estamos en el área de matemáticas, si estamos en el área de sociales, entonces yo ya sé muy bien ese tecnicismo, el contenido que necesito desarrollar y luego voy con la habilidad técnica que es el saber hacer. ¿Cómo voy a enseñar esto que yo ya sé aplicando tecnología? Eso es básicamente esa especialización. Principios descriptivos surgen del saber como en la medida en que puede generalizarse en principios aplicables, no solo a un caso concreto, sino a muchos otros. ¿Ok? Reglas tecnológicas, bien, que a veces muchos las omiten o las omitimos, pero tienden a ser relevantes. ¿En qué consisten? Incluyen aquel tipo de prescripción tecnológica que se codifica en normas y tiene una base científica para su formulación y ordenación. La base científica garantiza la validez, la efectividad y la viabilidad de las mismas reglas. Fíjense que hablábamos anteriormente de que había que tener viabilidad. Y de esa viabilidad surge, ¿ok?, la misma validez, efectividad y viabilidad de las reglas. ¿En qué consiste esto? Ya esto tiende a ser un poco más técnico. ¿En qué? Hay aplicaciones que solo están destinadas, por ejemplo, para cierto tipo de móviles, para cierto tipo de computadores. Entonces hay que conocer esas reglas tecnológicas, porque le podemos decir a un estudiante, mire, descarguen X aplicación, y cuando el muchacho la va a descargar se genera un problema porque dice, pero es que no me dice que no está apta para mi computador. Entonces, por eso mismo hay que buscar la viabilidad de un programa, de una herramienta que sea lo más general posible, lo más sencilla posible, porque somos conscientes que no, ni siquiera nosotros como facilitadores, a lo mejor los estudiantes tienen el acceso a comprar o adquirir equipos de alta gama o equipos de alta tecnología. Ese pudiese ser el deber ser, pero a lo mejor la realidad es otra. Entonces hay que adaptar a esas reglas tecnológicas el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Y por último, pues las teorías tecnológicas. ¿En qué consiste? Bueno, implican la construcción de modelos teóricos y es ahí en donde ustedes también pueden hacer un aporte. Cuando ustedes vayan a realizar su trabajo de grado, pueden, si se incluyen en esta área de la didáctica tecnológica, pues empiezan a generar modelos teóricos, empezamos a generar aportes teóricos a la tecnología y de ahí nos apoyamos. Entonces hay que tener esa misma habilidad de la selección, de la fundamentación de teorías tecnológicas para nosotros aplicar. Es decir, en otro caso, el desarrollo teórico de la tecnología aplicada a la educación. Hay que leer, hay que revisar, hay que profundizar y en función de eso saber también qué voy a tomar para mí como profesional y qué voy a tomar para mi proceso de enseñanza. Bien. Entonces, por ejemplo, les leo esto último, dice, en algunos casos, estos fundamentos pueden ser científicos, pero en otros surgen del contraste entre la operatividad tecnológica y la acción tecnológica, es decir, de la misma experiencia. Y eso es muy importante, de la misma experiencia, de ver a otro profesor, de observar otras estrategias que aplica el profesor, a veces de nuestros mismos hijos, si nosotros estamos ayudándoles en su proceso de enseñanza, de realización de actividades y el niño llega y nos dice, me enviaron esta actividad en esta aplicación, en este recurso y uno mismo aprende en ese proceso. Entonces, ese es
esa es la meta o el reto que tenemos todos nosotros, aprender día a día. Entonces, fíjense que sí, tiende a ser complejo porque es muy amplio este mundo tecnológico y aún más asociarlo a la educación, porque también recuerden algo, es delicado en el sentido de que nosotros somos los responsables de lo que enseñamos. Entonces, de esa manera hay que seleccionar adecuadamente la tecnología que le voy a enseñar, el recurso que le voy a facilitar a mi estudiante para que sea lo más apto posible en ese proceso ético y moral de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Bien. ¿Algún comentario hasta el momento? ¿Una pregunta? ¿Vamos bien? ¿Qué les ha parecido el encuentro de hoy? Profe, yo diría que excelente y que he Excelente. entendido y he comprendido muchas cosas, aunque a mí la tecnología reconozco que me da durísimo. No, pero hacia adelante, Genit, porque esa es la idea. Fíjese que no te puede quedar tan difícil porque si no, a lo mejor no estarías conectada aquí y ya está participando, fíjese. Entonces, eso ya es un avance. Gracias. Claro, eso ya Sí, es un señor. avance. Ujú. Sí, Y eso es lo importante, ¿ok? Que también estás dispuesta a aprender. Porque a sí, veces señor. hay profesores que pueden tener como esa mente cerrada de que sí dicen al contrario, no, es que conmigo la tecnología no, y no, y no, y no. Y Y no, a y no, veces y no. terminamos es aprovechando oportunidades hasta laborales por no querer simplemente aprender. Así es. Ujú. Bien, entonces fíjense este modelo, miren, este modelo que les coloco aquí nos muestra de forma sistemática lo que es educación tecnológica. Y fíjense que la clasifica como en 4 entornos, en 4 categorías. En los ejes temáticos, en los productos tecnológicos, en las metodologías y en las habilidades tecnológicas que vimos ya anteriormente. Pero fíjense cómo se sistematiza aquí, en este pequeño modelo. Este dice, ejes temáticos, análisis de sistemas, totalmente. Tecnología y sociedad, totalmente. ¿Ok? Porque recuerden que en este mismo proceso de enseñanza-aprendizaje no solo se relaciona también profesor y estudiante, sino la comunidad, la familia. Entonces es importante relacionar todo este proceso con la sociedad. Materiales y herramientas, ya las vimos. Diseños tecnológicos, totalmente. Bien. Productos tecnológicos, objetos, lo material, lo tangible, ¿verdad? Este teléfono, el computador, el teclado, esos son los objetos. Y ya los servicios tecnológicos, bueno, lo intangible, las aplicaciones que ustedes han utilizado, que van a utilizar, la parte ya fundamentada, ¿no? De la praxis que nos va a permitir enseñar. ¿Ven? Entonces es lógico. En estos productos tecnológicos yo no puedo tener, tengo el celular, tengo el objeto, pero si no hay un servicio, no sirve. Tengo el computador, pero si no tengo un servicio, no sirve. ¿Ok? Entonces por eso el producto tecnológico debe ir anidado a estos dos elementos, al objeto y al servicio. ¿Bien? Metodologías, bueno, tienen que ser centradas en la exploración, porque es lo mismo que decía nuestra compañera Genit, esto es continuo. Yo no puedo decir que me las sé todas hoy. Bueno, hoy a lo mejor aprendí una cosa nueva, mañana aprenderé otra y pasado otra, porque siempre estamos explorando, ¿ok? Entonces tiene que ser una metodología centrada en explorar, centrada en experimentar, porque eso también nos hace aprender. Buscamos en internet cualquier cosa, ahí vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo sirve, vamos a ver de qué trata. Experimentamos tecnológicamente para aprender. Centradas en el análisis, por supuesto, en el diseño y en la realización, ¿okay? Que ya es como la parte en que se ejecuta. Y las habilidades, pues veíamos, pero aquí agregamos otras. Comunicación oral y escrita, excelente, porque hay que saber escribir esas mismas actividades. Hasta a mí mismo a lo mejor me pasará. A lo mejor yo les coloco allá a ustedes las actividades y yo espero, uno espera que ustedes las comprendan, pero a lo mejor no son tan comprensibles. Entonces hay que afinar en eso. Hay que afinar en que la comunicación del facilitador para el estudiante, tanto de forma oral como escrita, sea efectiva, sea lo más clara posible. Colaboración a través de redes, lo veíamos como Facebook, Instagram, resolución de problemas, análisis de la información, pensamiento crítico, muy importante, que la tecnología, el estudiante y nosotros mismos no la veamos como algo estático, ¿no? Como algo que está ahí, no, o como que tiene que ser metódico de cierta
Ok, o como que tenga que ser una camisa de fuerza, ¿bien? En ese caso no, tiene que generarle pensamiento crítico al estudiante hay que hacerlo analizar, crear, construir, que haya creatividad. Entonces, eso es pensamiento crítico. Emprendimientos, adaptabilidad, iniciativa, imaginación, curiosidad, agilidad, liderazgo. Y a lo mejor faltarán muchas más allí. Pero fíjense que, sobre todo en esta habilidad, es de todo, hay que tener de todo y generarle al estudiante de todo tipo de emoción en el proceso de aprendizaje. Y bueno, ya para ir cerrando, les muestro aquí algunas imágenes de cómo podemos utilizar, fíjense, videoconferencias, museos virtuales, muy interesante. Por allí vi algunas hasta empresas, ¿no?, que se dedican a esto, pero ya en el ámbito educativo es mostrarle a un estudiante de forma virtual, mediante un video, un museo, y les iban explicando. Los estudiantes en su casa, el profesor en el museo, él iba mostrando cada imagen y iba dando su charla y su explicación. Eso es un museo virtual. O se prepara un video completo y se le muestra al estudiante. Clases inversas, bibliotecas virtuales, muy importante. Y a veces estas mismas bibliotecas virtuales las puede nutrir el estudiante con el profesor. El profesor suministra los libros que él consigue, el estudiante consigue a lo mejor alguna otra bibliografía y vamos armando entre todos una biblioteca que está dispuesta allí para cualquier estudiante, y a veces no solamente para nuestros estudiantes, sino para estudiantes de cualquier institución, de cualquier área que requieran tomar de allí una referencia. El chat académico, como tenemos un grupo de WhatsApp, podemos hacerlo por un aula virtual, podemos hacerlo por el mismo correo electrónico. Pero ahora lo que les decía, este mismo correo electrónico nos sirve para enviar imágenes, información, material, foros virtuales, páginas web. Fíjense allí algunos recursos. Bien. Otros, miren este. Le llaman la tabla periódica de apps y plataformas para profesores. Muy interesante, me llamó muchísimo la atención y por eso se las quise mostrar. Fíjense que curiosamente es así, ¿no? Es una forma de tabla periódica para los que sean del área de química. Fíjense y la segmenta. ¿Ve? Mire, estas aplicaciones me permiten creación de contenido, me permiten comunicación y comunidad, me permiten evaluar y gamificar, programación, organización de ideas y pizarrones, contenidos educativos, gestionar el contenido, herramientas y recursos. ¿Ven? Y mírenlas aquí, las tenemos clasificadas. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Y bueno, miren una Geniali, Canva, Pictochart, Prezi, el Office 365, es decir, Word, PowerPoint, Excel, el Google Suite, GoConcours, ¿ok? Bueno, infinitas, miren los Teams, Duolingo, no sé si han estudiado un Duolingo que nos permite aprender idiomas mediante esa aplicación, entonces pudiese servir para enseñar un idioma. Bueno, YouTube, las redes sociales, infinidad, ahí las tienen diseñadas en una tabla periódica. ¿Okay? Realmente me pareció muy interesante. Bien. Y no obstante, fíjense ahora este. Aquí tenemos el top de las 200 aplicaciones Learning al 2018. ¿Ok? Y fíjense que las van segmentando. El top 10, como ser las más utilizadas, y allí las que siguen y las últimas. ¿Ven? 200 aplicaciones. Es decir, esto concluye de que realmente tenemos infinidad de herramientas. Es decir, no hay excusa para decir, ¿y qué puedo hacer? No, de verdad, lo que tenemos que hacer es investigar, utilizar y, como decía también la compañera allí, estar dispuestos a aprender, querer, ¿ok? Porque miren de todo lo que tenemos, todo lo que tenemos a disposición de nosotros como profesores para enseñar, ¿ok? Entonces, antes de terminar, pues quería mostrarles precisamente esta pizarra online. Aquí está el enlace. Cuando nosotros abrimos esta pizarra online, puede servir para cualquier área. Por supuesto que a lo mejor nos va a servir aún más para el área de las materias prácticas, supongamos, pero realmente para cualquier área sirve porque yo la he utilizado para mostrar mapas conceptuales, para enseñar ciertos esquemas al estudiante, ¿ok? Las mismas lluvias de ideas. Entonces, al hacer clic, mire lo que nos muestra esta página. Le damos crear pizarra y es muy sencillo. Mire, entramos aquí, le damos crear pizarra, ¿okay? Hacemos clic en crear pizarra. ¿El que nos va a pedir? Nos va a pedir el nombre del usuario, podemos colocar el nombre de la materia o simplemente nuestro nombre, ¿ok? El título, bueno, si es la unidad específica de qué vamos a hablar, yo lo voy a colocar simplemente, vamos a colocar aquí tecnología
para la didáctica. Descripción si es necesario, es decir, de qué va a tratar, en qué va a consistir, ¿ok? Y le damos hasta el tamaño de la pizarra. Miren, si es un tamaño personalizado, si es para un iPad portátil, si es para un iPad landscape, si es 1200 por 600, ustedes seleccionan y le damos crear. ¿Ven? Muy útil, ¿verdad? Bastante sencillo. Y ya de esa manera se van a dar cuenta, mire, tenemos nuestra pizarra. ¿Ven? Con muchísimas herramientas allí que podemos crear como formas. Bueno, yo quiero mostrarles a los estudiantes un cuadradito para hacer una esquemita, o vamos a calcular el área de un cuadrado, y fíjense todas las herramientas que podemos encontrar allí. Miren, reglas, ven, miren, para que el muchacho vea cómo gira, por ejemplo, los ángulos, entonces le podemos girar, miren, para construir, si ven, realmente infinidad de herramientas tenemos allí, y el estudiante pues está recibiendo su proceso, ¿ok? Entonces les quería dejar esta otra herramienta en la clase de hoy, así como la vez pasada vimos el Padlet. Hoy les quiero mostrar esta otra herramienta. Mire, tienen un puntero láser para nosotros ir señalando. Realmente, mire, tienen muchísimo. Lo que decía, explorar, ¿no? Ya ustedes con calmita se ponen a revisar propiamente, ¿ok? Las diferentes herramientas que pueda tener para cargar imágenes, para cargar recursos. Si queremos subir una imagen y simplemente explicarla, ¿sí? También nos permite. Entonces, bueno, sin más a esto, vamos a la última parte, que ya es, como siempre, el resumen de este segundo encuentro. Entonces, quisiera escucharles qué les pareció nuevamente, si tienen alguna duda, de qué hablamos en la tarde de hoy, en estos 50 minutos, para cerrar el encuentro. Disculpe, profe, ¿me puede hacer favor de repetir lo último que dijo? Que es que tengo interferencia y no escuché. Sí, que queríamos hacer ya como un resumen, como el cierre de la materia. Entonces, escucharles a ustedes qué les pareció la clase de hoy, qué se aprendió, ¿ok? Si vieron la pizarra que les mostré. Muy bueno. Ay, puta, me salí. No, pero está cerrado, gracias a Dios. Ajá. ¿Algún otro comentario? Cecilia, que tiene el audio abierto. O Genit, ¿querías participar? Mónica, Erika, Ana María, ¿no? ¿Eso significa que no entendieron nada o significa que sí entendieron todo? Buenas tardes, profe. Ana María, hola. Buenas tardes. Bueno, la verdad, la clase ha sido de muy buen provecho este encuentro. Ni idea de que existieran ese poco de aplicaciones, profe. Solo Meet, Zoom, o sea, las más comunes es las que he utilizado, pero vea, hoy quedé boquiabierta con todo ese poco de aplicaciones y es de muy, o sea, me parece espectacular y tenemos que aprovechar esto para innovar, porque siempre estamos quedados y pues toca innovar, profe. Muchas correcto. Gracias. Sí, señora, correcto. Ajá. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, si no hay más comentarios, pues cierro el encuentro de hoy. No, como siempre, agradeciéndoles también a ustedes por participar, por ingresar, por aprender, ¿ok? Feliz fin de semana, cuídense mucho, estudien mucho, porque nosotros como profesores también tenemos que estudiar bastante, ¿verdad? Y bueno, cualquier duda, como siempre, me escriben, bien, por la actividad número 2. Espero que dentro de 8 días también esa actividad esté culminada, yo poderla calificar y que todo se cumpla como se planificó, ¿ok? Ok, gracias, profe. Bueno, feliz tarde, feliz fin de semana. Chao. Gracias, igual, chao.